Viernes de Disrupción. Los Viernes de Disrupción es un espacio conjunto que ejecuta un Estado de Derecho y Universitas Fundación. Surgió desde hace algunos meses como un experimento y como buen ejercicio académico fuimos validando lo interesado de nuestra comunidad. Es ver cómo visiones alternas, visiones muy interesantes y que incluso van contracorriente, pudieran aportar algo interesante, valioso a la discusión académica. Pero quien va a moderar este tipo de videoconferencias no seré yo. Mi intervención en los Viernes de Disrupción cesa a partir de ahora. Vamos a dejar para que nuestros moderadores de este tipo de encuentros, que será el director Antonio Canovas, director de Un Estado de Derecho, y en este caso en la sesión de hoy va a estar Valentina Gómez y José Contreras. Cuéntame, Antonio, ¿para qué va esta aparición de Viernes de Disrupción? Bienvenido. Hola, Julio. Bueno, realmente estamos muy contentos, no solamente yo, obvio, sino todo el equipo cada vez más grande y más claro, determinado en lo que vamos a lograr de un Estado de Derecho. Queremos plantear los viernes, tú sabes, ideas que hagan que haya un cambio en el orden de las neuronas, que haya nuevas conexiones, que se desaprenda para aprender. Esa es la idea. Viernes de Disrupción, bueno, vamos a traer ideas nuevas que por lo demás son las ideas correctas. Y yo estoy muy contento, Julio, además, porque tenemos hoy a la mejor persona que podríamos haber pedido que estrenara este espacio, el profesor Martín Krause. Yo te digo, Martín, cuando yo en el año 2017 vi unas conferencias tuyas hablando sobre anarcocapitalismo y teoría de juegos, y luego economía experimental, y luego psicología evolutiva, yo me di cuenta de que allí había una línea para investigar, porque eso sería una teoría que permitiera darle otra forma de entender el derecho, que es lo que yo soy, abogado, pero además las ciencias sociales. Y allí, yo salí corriendo a comprarme, yo estaba en Madrid, salí corriendo a comprarme el libro del profesor Pinker, el de Los Ángeles que llevamos adentro, y me terminé como de iniciar en esto. Te digo que es una línea de investigación que no solamente yo, sino que buena parte del grupo de Un Estado de Derecho está llevando adelante, aplicándola al derecho, y que estés tú aquí, que fuiste, como te dije, la persona que me terminó de abrir los ojos y me inspiraste. Para mí es un honor y es un placer. Así que me acompañan hoy dos personas, dos amigos míos, dos alumnos, estudiantes de Derecho, se acaban de graduar, Valentina Gómez y José Gregorio Contreras. Sí, bueno, yo al igual que tú, Antonio, estoy sumamente halagada y emocionada de tener con nosotros en este primer Viernes de Disrupción al doctor Martín Krause. Y quería comentarle al profesor Krause que este es un espacio que desarrolla Universitas, que reúne a juristas, que reúne a abogados justamente para promover el debate jurídico, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Y la aspiración, el deseo de un Estado de Derecho era justamente incorporar a estos espacios de debate jurídico otras áreas de conocimiento, otras ciencias, buscando justamente un enfoque multidisciplinario, un enfoque interdisciplinario, buscando la conciliencia entre ciencias naturales y ciencias sociales. Pues para nosotros es un honor iniciar con usted en esta primera sesión de Viernes de Disrupción. Sí, muchísimas gracias, profesor Krause, por agendar con nosotros. La verdad, para todo el equipo de Un Estado de Derecho es un honor que usted esté acá, siendo usted
para mi consideración, una de las mentes más lúcidas de Latinoamérica sobre este tema, una de las mentes del mundo que más necesita ser escuchadas por estos temas que más damos por sentados y que a veces no nos los cuestionamos y pensamos que las cosas son de una determinada manera, cuando vamos más allá, como usted ha dicho en sus conferencias, son de otra manera distinta. Por eso yo, en alianza con Universitas Fundación, un Estado de Derecho, en estos Viernes de Irrupción, le quiero dar la bienvenida a este primer episodio formalmente de Viernes de Irrupción. Muchísimas gracias, doctor Krause. Adelante. El audio. Sí, perdón. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por sus palabras. Es un placer para mí estar acá y poder hablar de esto. Y ya que son abogados, entonces voy a hacer un pequeño desvío, en principio, para llegar a los temas finales, haciendo en realidad un repaso de desarrollos importantes en distintas áreas de las ciencias sociales que yo creo que son relevantes para los problemas de hoy. Por supuesto que yo parto de mi análisis de la ciencia económica, pero señalando que la ciencia económica siempre estuvo vinculada con el derecho y con la política en su inicio, en su nacimiento, es decir, esa economía clásica, esa visión de los David Hume, de Adam Smith, era una visión que multidisciplinaria, digamos, en la cual enfocaban los fenómenos sociales desde un punto de vista económico, ético, jurídico, etc. Bueno, ustedes saben que Adam Smith escribió el famoso libro La riqueza de las naciones, pero antes de ello un libro de ética llamado Teoría de los sentimientos morales, y después están sus conferencias sobre jurisprudencia, que eran las clases que daba a sus alumnos en Glasgow. Es más, la economía durante el siglo XIX la llamábamos economía política. Los principales textos de los clásicos eran tratado de economía política, ese era el título que tenían los libros de Jean-Baptiste Say o John Stuart Mill, etc. La parte política de eso quedó afuera, diría a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la economía neoclásica tomó una evolución que la llevó a separarse de las otras y aislarse de las otras disciplinas. Esto es particularmente una visión sobre la cual no voy a entrar ahora, pero digamos un enfoque basado en modelos de equilibrio, más la matematización de la economía, la llevaron a alejarse de las otras disciplinas y a recorrer un camino propio, pero solo, digamos. No obstante eso, hay algunos autores, por supuesto, y algunas visiones. Típicamente los austríacos nunca dejaron de prestarle atención a las distintas disciplinas, entonces los tenemos en autores como Mises o Hayek, escribiendo sobre derecho, escribiendo sobre economía, escribiendo sobre filosofía política, entendiendo de que había que conocer distintas disciplinas para comprender la complejidad de la sociedad. No obstante eso, así todo, dentro de la misma economía empiezan a surgir desarrollos que vuelven a involucrar a la economía en otras áreas, y así es como se empieza a desarrollar lo que ahora llamamos análisis económico del derecho. Luego también se empieza a desarrollar lo que llamamos ahora public choice, o el análisis económico de la política. Y dentro de todo, digamos, lo más reciente tal vez es el vínculo que se ha desarrollado entre la economía y la psicología en lo que llamamos economía de la conducta o behavioral economics. Todos ellos han, en cierta forma, desafiado lo que se había impuesto como el mainstream de la ciencia económica, que la llevaba en cierta forma a aislarse en sí misma y además a plantear una teoría que es la que me ha ocupado a mí siempre mucho tiempo, digamos, que es lo que suele llamarse la teoría de las fallas de mercado. Es decir, que hay ciertos problemas en el funcionamiento de los mercados en la economía
que el mercado como tal no puede resolver y que por lo tanto hacen necesaria la intervención del Estado a través de políticas públicas. Las más importantes son imperfecciones en la competencia, externalidades, bienes públicos, asimetría de la información, etc. No voy a entrar ahora a comentar esto, pero sí que a partir de eso se ponía en cuestionamiento la posibilidad de que el mercado resolviera o pudiera alcanzar un óptimo de eficiencia en su funcionamiento. Ya de por sí hablar de la palabra óptimo era, si ustedes quieren, errada, porque óptimo no hay nada, óptimo sería el paraíso. La Tierra y los seres humanos somos imperfectos, así que pretender de que exista un óptimo absoluto es algo que nunca se va a conseguir. Entonces, ya de por sí ese mismo, o decir, comparar y evaluar cualquier situación contra un ideal óptimo, obviamente todo comparado con eso era imperfecto. Pero esto llamaba la atención acerca de que, y en algún momento, genera un cuestionamiento incluso a las raíces de la ciencia económica, porque acá lo que está en juego, en última instancia, es el funcionamiento, digamos, de esto que llamamos el orden espontáneo del mercado. Esto empieza a ocurrir en distintas áreas, pero una de ellas, por ejemplo, que es la que me ocupara en los últimos años, y creo que es una historia interesante su desarrollo, es lo que proviene, por ejemplo, de la teoría de los juegos. La teoría de los juegos es una teoría que se inicia a partir de un texto de un estadístico y un economista. El economista era Morgenstern, un austríaco que había sido parte del seminario de Mises y que, como tantos otros, emigra hacia los Estados Unidos. Y el libro que escriben es un libro sobre la teoría de los juegos y la cooperación social. Esto da inicio a esta área. La teoría de los juegos es básicamente una disciplina que lo que hace es analizar aquellas situaciones en las cuales el resultado de una acción no depende solamente de lo que uno haga, sino depende de lo que haga alguien más. Por eso se llama teoría de los juegos. Si ustedes se ponen a pensar en un juego sofisticado como es el ajedrez, bueno, el resultado depende de cómo yo mueva las piezas, pero no solamente de eso, también de cómo las mueva el rival. Estamos en un juego. Hay ciertas acciones que no son así. Si yo estoy pensando en estos días de cuarentena, digamos que lo que tengo que hacer es ejercicio, y voy a hacer ejercicio acá en mi casa, bueno, depende de mí. Lo hago o no lo hago. Pero si yo estoy pensando que el ejercicio que voy a hacer es, no sé, jugar al tenis, bueno, no depende solamente de mí, depende de que la otra persona vaya, porque si no, no tengo con quién jugar. Entonces ahí el resultado está dependiendo de lo que otro haga. Bueno, eso es lo que se lanzó a estudiar la teoría de los juegos a partir de este texto de von Neumann, perdón, no lo había mencionado, von Neumann y Morgenstern. Von Neumann era húngaro, Morgenstern era austríaco, los dos emigran a los Estados Unidos y se encuentran en la Universidad de Princeton. Y allí escriben ese libro. Uno de los primeros desarrollos que se produce en la teoría de los juegos es una colaboración que después le daría el premio Nobel, que produce John Nash. Ustedes lo conocerán, si no por haberse cruzado con este tema, tal vez habrán visto una película que se llama Una mente brillante, que es sobre la vida de John Nash, que era al mismo tiempo genio y loco, probablemente, ¿no? Estaba realmente mal, por cierto, algunos periodos. Pero él lo que desarrolla uno de esos juegos, que básicamente se llama El dilema del prisionero, y que ahora voy a comentar muy, muy brevemente, y plantea un desafío al corazón de la ciencia económica.
El dilema del prisionero es un juego, una situación que los abogados, y sobre todo los penalistas, digamos, acá van a entender bien, que es del siguiente. Uno la podría contar, digamos, hay un cuadro con datos que podría yo explicar esto, pero que básicamente describe esta situación. En un determinado pueblo se cometió un delito, digamos que fuera un robo. El comisario tiene detenidos a 2 sospechosos y los tiene detenidos por un delito menor. Esto es porque, digamos, pasaron el semáforo en rojo a alta velocidad. Los detuvo, sospecha que son los que cometieron el delito, pero no tiene pruebas para esto. Por ese delito menor, digamos que tendrían 1 año de prisión, y por el delito mayor tendrían, no sé, 3 años de prisión. Entonces los pone en celdas separadas, sin que estén comunicados entre sí, y llama a uno y le dice, bueno, mire, si usted está dispuesto a aceptar que cometieron el delito mayor, yo lo dejo salir, y el otro se queda 5 años. Así que vaya, piense qué quiere hacer y después me dice. Y después lo llama al otro y le dice lo mismo. Se va ahora si acepta eso, y el otro se queda 5 años. Cada cual vuelve a su celda, y por eso se llama el dilema del prisionero. Se preguntan, bueno, ¿y ahora qué hago? Y la pregunta es, por supuesto, ¿qué es lo que va a hacer el otro? Porque si yo a lo mejor coopero con el otro en no decir nada, pero él sí lo hace, bueno, yo me quedo 5 años en la cárcel. Entonces, no saben qué hacer, cada uno de ellos. Hasta que la verdad, la fría lógica les muestra que en realidad les conviene a cada uno aceptar que cometieron el delito. Tanto sea que el otro jugador coopere con uno, es decir, no diga nada, o que lo diga, a uno le conviene aceptar que cometieron ese delito. Esto se puede ver claramente, ya le digo, con un cuadro y con los números, pero los dos terminan en la peor situación. Entonces esto planteó un dilema que es contrario a la famosa metáfora de Adam Smith, que plantea que cada uno persigue su propio interés, pero se ve guiado como por una mano invisible a contribuir al bienestar general. Acá, en este dilema del prisionero, parece que cada uno persigue su propio interés, pero los dos terminan en la peor situación, no en la mejor situación. O sea que era un desafío directo al concepto de mano invisible. En la película aparece esto en una escena, que obviamente poco seria, digamos, pero en la cual son un grupo de jóvenes que van a salir, 4 jóvenes que van a salir con 4 chicas. Y una de ellas muy fea. Entonces se plantea el tema de decir, bueno, uno tiene que salir con la que es más fea, porque si no, no va a salir ninguna de ellas. Pero ¿quién va a salir con la fea? Bueno, nadie quiere salir con la fea, el asunto es que todos se quedan sin salir y sin programa a la noche. Y cuando fracasa ese programa, Nash, que era uno de ellos, se va del bar en el que estaban y dice, uy, me iluminé, se le prendió la lamparita, y cuando se va dice, y se vino abajo Adam Smith. Claro, es raro, a lo mejor uno ve la película y dice, ¿cómo se vino abajo Adam Smith? Después de 200 años tenemos que empezar a construir todo de nuevo. Pero el desafío que estaba planteando era ese, era que la cooperación fracasa porque cada uno persigue su propio interés y por lo tanto se termina en la peor situación. Bueno, esto fue un shock. Pero debo decir que no duró mucho, porque enseguida provino una respuesta de algunos cientistas políticos. Por ejemplo, uno se llamó Robert Axelrod, que escribe un lindo libro que se llama Los orígenes de la cooperación, en la cual muestra que esa es una conducta que uno podría esperar cuando se trata de una jugada de una sola vez. Es decir, que uno no espera jugar nunca más con esa persona, ni verlo. Pero que cuando uno está en una situación que llamaríamos de juego repetido o de relación repetida, entonces el incentivo es un incentivo a cooperar. En términos del ejemplo que yo había dado, acá voy yo a traicionar a mi compañero detenido si luego me lo voy a encontrar en la calle otras veces, o si quiero seguir haciendo cosas con él. Bueno, en ese caso no. Entonces se empezó a desarrollar ahora lo que llamamos una teoría de los juegos repetidos. Axelrod llamó a un
a todos los que estaban en teoría de los juegos y le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un torneo de 200 jugadas, manden ustedes todas las estrategias que quieran y vamos a ver cuál es la que termina triunfante. Todos hicieron eso y comparando los resultados obtenidos, triunfó una estrategia que se llamó en ese momento Tit for Tat. Y Tit for Tat es una estrategia que dice así, yo voy a cooperar y luego voy a hacer lo mismo que el otro haga en la jugada anterior. Es decir, que yo coopero. Y si el otro coopera, en la próxima yo vuelvo a cooperar. Y si el otro coopera, yo vuelvo a cooperar. Pero cuando el otro traiciona, yo voy a traicionar. Y se mostró que esta estrategia era la que generaba el mejor resultado. Y no solamente eso, sino que además generaba un incentivo a cooperar. Quiere decir que cuando estamos en una relación de tipo repetido, el incentivo no es a traicionar, sino el incentivo es a cooperar. Bueno, quiere decir que ahora estábamos en juegos repetidos y en estrategias de juegos repetidos. Curiosamente, en ese momento, la teoría de los juegos empieza a ser adoptada por la biología. Y ahí aparece un biólogo con un nombre increíble para nosotros los economistas, porque el hombre se llamó John Maynard Smith. O sea, como Keynes, pero Smith de nombre, ¿no es cierto? Increíble mezcla. Y él lo que hizo fue llevar la teoría de los juegos a la biología para explicar la evolución de las especies y por qué motivo, por ejemplo, es que hay palomas siendo que hay halcones. Digamos, la pregunta que había que responder era cómo siguen existiendo las palomas si los halcones atacan a las palomas. Y él aplicó juegos repetidos. Simplificando y en esencia el argumento era que los halcones cuando se encuentran con una paloma, bueno, atacan a la paloma. Las palomas cuando se encuentran entre sí, cooperan entre sí. Pero ¿qué es lo que pasa? En la medida que los halcones empiezan a matar palomas, cada vez más se encuentran entre sí, entre halcones, pelean y terminan o uno muerto o lastimados, etcétera, con lo cual eso permite que las palomas vuelvan a reproducirse, digamos. Curiosamente ahora esta teoría se desarrolla como una teoría de los juegos evolutivos. Es decir, ahora empieza a estudiarse no ya cuál estrategia va a predominar, sino qué pasa cuando los jugadores cambian de estrategias. Y si tienen la posibilidad de cambiar de estrategia, ¿cuál es la estrategia que terminaría prevaleciendo en juegos repetidos? Bueno, el asunto es que hago corta el desarrollo de todo esto, pero lo cierto es que lo que se probó y los últimos desarrollos de estas teorías están mostrando es que en esos casos prevalecerían estrategias de cooperación. Y esencialmente lo que predominaría son estrategias en las cuales las personas cooperan, pero castigan también al que no coopera. Es decir, lo que están queriendo decir es lo siguiente, que si fuera una sociedad de altruistas, es decir, una sociedad de palomas, termina mal porque termina muy fácilmente siendo invadida por los halcones. Pero una sociedad de cooperadores condicionales, es decir, de aquellos que cooperan si el otro coopera, pero castigan al que no coopera, esa es una sociedad que entonces sí se sostiene, porque establece un mecanismo de disciplina y de control de lo que nosotros llamamos el free rider, el que quiere aprovecharse de la cooperación de los demás. Entonces he aquí que la teoría de los juegos, que inicialmente comenzó con un desafío a la mano invisible, termina en su recorrido, o por lo menos hasta ahora, planteando no solamente que la cooperación voluntaria entre las personas es posible, sino que además es sostenible. Lo cual es un dato importante desde el punto de vista teórico y conceptual. Volvimos a restaurar el concepto de la mano invisible y del orden espontáneo. La teoría ahora nos muestra que es factible. Digo, no quiere decir que esto ocurra, como ustedes sabrán bien,
eso después depende de la política, no quiere decir que el mundo va a ser así, simplemente dice que por lo menos es conceptualmente posible que exista un mundo basado en un orden espontáneo, voluntario, etc. Esa es una de las primeras áreas. La segunda área que se ha desarrollado bastante en las últimas décadas es un área que se llama la economía experimental. La economía experimental lo que hace es tomar la teoría de los juegos y testearla con gente de carne y hueso. Es decir, la teoría de los juegos asumía al individuo típico de la economía, que es el individuo, el homo economicus, el individuo que es maximizador de utilidad. Pero ¿somos así realmente? Entonces viene la economía experimental y lo que hace es, empieza a armar experimentos con gente, viendo cómo actúan y a ver si efectivamente actúan de esa forma o actúan de otra forma. Y lo que encuentra en realidad es que la gente es mucho más cooperadora de lo que la teoría económica asume. Es decir, la teoría económica asume que cada uno persigue su interés personal, punto, nada más. Bueno, acá lo que muestra es que la gente no actúa así, maximizando su resultado económico. Para ponerles un ejemplo muy simple de esto, hay uno de esos juegos que se llama el juego del ultimátum. Y el juego del ultimátum es así. Digamos que a mí me dan $100 en billetes de A1 y me dicen que algo tengo que compartir con Valentina, y Valentina, si Valentina acepta, nos llevamos el dinero que yo haya dividido. Pero si no acepta, nos quedamos sin nada. Entonces yo tengo que lograr que ella acepte algo. Yo tengo 100 en billetes de A1. ¿Cuánto le voy a ofrecer? Bueno, la teoría diría que yo le voy a ofrecer $1. Ustedes dirían, ¿cómo? $1. Sí, $1. Porque fíjense, ¿cuál es la alternativa que ella se enfrenta? O acepta y recibe $1, o rechaza y recibe 0. Por lo tanto, entre 0 y 1 es mejor 1. Yo, anticipando que ella va a razonar así, le digo, te ofrezco 1. Y ella va a tener que aceptar. Y yo me quedo con los 99. Eso es lo que diría, vamos a hacerlo con la gente. Cuando lo hacen en experimentos con la gente no actúa así. Tiende a compartir mucho más que uno. Y tiende a compartir según el origen de por qué yo estoy en esta posición de haber recibido esos 100 billetes de dólar. Si es por el azar, simplemente fue por sorteo, hay una tendencia de la gente a acercarse a repartir mitad y mitad. Pero si hay algo de mérito, es decir, si yo tuve que contestar unas preguntas y fui el mejor contestando preguntas, entonces es como que yo siento que tengo algo de mérito y comparto menos. Pero así todo, nunca uno, sino bastante más que uno. Entonces la pregunta que se hace en la economía experimental es, cuidado acá, ¿qué está pasando? Está pasando que la gente no actúa como la teoría dice que debería actuar, no actúa entonces como ese individuo maximizador, sino que es mucho más cooperativa de lo que la teoría plantea. Bueno, aquí hay varios aportes, uno muy importante, de hecho recibe el premio Nobel en 2003, de Vernon Smith por haber desarrollado la economía experimental, y es un área, les puedo asegurar, en absoluto auge. Para que ustedes tengan una idea de lo que ocurre, yo estoy suscrito a algunos servicios que a uno le mandan un correo semanal con los nuevos papers que se hayan publicado en distintas áreas específicas de la economía. Y hay un área que es la economía experimental. Entonces yo estoy suscrito a eso y me llega por semana un mensaje, un correo con los links a, no sé, 30 papers distintos en economía experimental. O sea que es incluso algo que yo ni siquiera puedo seguir, porque es imposible que yo pueda leer eso semanalmente, además con las otras cosas que todo el mundo tiene, ¿no es cierto? Entonces lo único que puedo hacer es
es ver los títulos y más o menos el abstract, a ver si cuando encuentro algo que a lo mejor me pueda entusiasmar, y entonces lo bajo y veo en algún momento de verlo, etc. Y dentro de todo eso, bueno, después podemos hablar un poco más, voy siguiendo específicamente todos los experimentos que se hacen acerca de un área que se llama la provisión voluntaria de bienes públicos. Es decir, es posible la provisión voluntaria de lo que llamamos bien público, y acá hay una enorme cantidad de experimentos que buscan testear eso y que se preguntan también ¿por qué? ¿Por qué esto puede ser así? ¿Cuál es la conducta de la gente? ¿Por qué los lleva a cooperar voluntariamente? ¿Es necesario que haya un castigo al no cooperador? ¿Está dispuesto la gente a hacerlo? Y así sucesivamente van desarrollando muchos experimentos en particular. Bueno, esta es una segunda área de bastante desarrollo últimamente, y una tercera es el área de lo que se llama la psicología evolutiva. Obviamente que acá yo me estoy alejando de mi área específica, con lo cual me estoy metiendo en un área que para mí era absolutamente nueva desde ya, así que soy un aprendiz en esto, pero sí la veo que allí está y veo que es bien interesante. Y la psicología evolutiva viene o surge a partir de este dilema, digamos, ¿cierto? La ciencia siempre se va desarrollando como un diálogo o una discusión entre distintas teorías que van debatiendo entre sí, y así van desarrollando nuestro conocimiento. Y la psicología evolutiva surge desafiando lo que era la visión establecida hasta el momento de que nuestra mente llega, o que llegamos a este mundo como una página en blanco. Esto es lo que señalaban los John Locke, los filósofos del iluminismo, digamos, y del Renacimiento, es que llegamos como una mente en blanco, y empezamos como una carta en blanco, de una página en blanco, y empezamos a llenarla de contenido a través de lo que recibimos por nuestros sentidos, ¿no es cierto? El contacto del hijo con la madre, escucha, ve, oye, aprende, etc., va llenando esa página. Para entender en términos simples esto, lo que nos está diciendo es que si hacemos un paralelo del cerebro con una computadora, llegamos con Windows. Es decir, el sistema operativo funciona automáticamente. Nosotros no tenemos que darle órdenes al corazón para que lata, ni a los pulmones para que respiren. Eso funciona. Todo lo demás, diría esta visión, son programas que vamos incorporando a medida que vamos teniendo contacto con el mundo. Esta es la visión que normalmente se conoce como nuestra mente se desarrolla a través de la cultura, es decir, a través del medio ambiente que nos rodea. Esto empieza a ser desafiado hace, diría, 2, 3 décadas atrás, por un grupo de psicólogos e investigadores que empiezan a plantear una teoría diferente, básicamente señalando que su hipótesis es que el cerebro no viene solamente con un sistema operativo, sino que además viene cargado de una cantidad importante de programas que determinan nuestras conductas, que son el fruto de largos procesos evolutivos. Es decir, en términos de nuevo de la computadora, que nuestro cerebro no viene solamente con Windows, sino que viene con Word, Excel, con PowerPoint, con Spotify, y con una cantidad de programas más, todos los cuales se pueden de alguna forma explicar porque forman parte de nuestro cerebro, porque están allí precisamente cuando se desarrolló nuestro cerebro, que todos ustedes saben,
se desarrolla a partir de nuestros ancestros y supera, digamos, ese cerebro de nuestros ancestros, ¿no? Entonces, ellos empiezan a señalar una enorme cantidad de conductas que se pueden explicar debido a situaciones que enfrentaban nuestros ancestros en el pasado, sobre todo en su vida de cazadores y recolectores, que es la época en la cual básicamente el cerebro se formó. Digo, hay enorme cantidad de investigación sobre esto y es un mundo fascinante, pero, a ver, las cosas más usuales son, a ver, voy a poner algunas que... ¿Por qué los niños tienen miedo a la noche, al oscuro? Ellos dicen, bueno, la verdad que los padres no le enseñan a los niños a tener miedo a la oscuridad. Sin embargo, los niños tienen miedo a la oscuridad. Los padres no los asustan diciendo que van a venir los monstruos y los fantasmas, etc. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? Bueno, la respuesta de ellos es que esto viene de la época que andábamos ahí saltando de árbol en árbol, en la cual la noche era el verdadero peligro, porque ahí era cuando a uno podía ser atacado por otras fieras o por otros animales, etc. Y por lo tanto lo que hay es un registro de simplemente alerta. La noche, oscuridad, cuidado, peligro. Entonces no es de extrañar de que incluso bebés muy pequeños de pronto muestran ese tipo de conducta, porque son conductas heredadas que tienen esa justificación precisamente en todo ese largo proceso evolutivo. Otras cosas, algunas cosas, yo fui encontrando algunas que, bueno, muchas de ellas sorprendentes. En general, en toda sociedad y en todo tipo de cultura, la madre dedica mucho más tiempo y esfuerzo en la cría de los hijos que el padre. ¿Por qué? Digamos, si fuera una cuestión cultural, deberíamos ver diferencias. En algunos casos que fuera así, en otros al revés, en otros distinto, etc. Sin embargo, esto se encuentra regularmente en todas las culturas. ¿A qué se debe eso? Bueno, la justificación, digamos, que le encuentran estos investigadores es básicamente así. Y sobre todo poniéndonos en ese entorno de grupos de cazadores-recolectores. La madre, dicen, tiene certeza de ser la madre de su hijo, pero el padre no. Digamos, en esos entornos de grupos en los cuales las relaciones sexuales no eran de matrimonio, digamos, sino que eran múltiples, el hombre no sabía si efectivamente era propio o no, y entonces tenía, digamos, ciertas dudas de dedicar mucho esfuerzo en el sostenimiento y el mantenimiento de un hijo que a lo mejor no eran sus genes, y eran genes de otros. Entonces, eso habría desarrollado con el tiempo, digamos, esa distinta dedicación que se ve en distintas culturas. Por supuesto que después, tal vez la figura del matrimonio es una figura que busca resolver ese dilema. Y bueno, sí, mira, ahora vas a creer que es tuyo porque nos casamos y porque yo hago un compromiso de que solamente voy a estar con vos. Entonces la figura del matrimonio es una figura cultural, ahora sí, no genética, digamos, que busca una solución a ese problema. Bueno, ahora aparte tenemos los test de ADN, entonces ahora se resuelve fácil, pero eso es de los últimos 20 años. Acá estamos hablando de evolución de siglos, ¿no? Bueno, la institución de la familia, en cierta forma, o por lo menos la del matrimonio, tiene ese objetivo también de darle al hombre la seguridad de que sus genes son los que están ahí y se están multiplicando y se van a reproducir. Bueno, en fin, lo cierto es, ¿a qué viene todo esto en relación a lo que hablaba anteriormente? Es que la psicología evolutiva ha mostrado también de que tendríamos todos una especie de chip, para decirlo así,
que promueve la cooperación social, que lo que distingue al ser humano en buena medida de otras especies es el grado de cooperación social que muestra y que presenta. Lo cual, desde otra perspectiva, confirma en cierta forma lo que había planteado la teoría de los juegos evolutivos, lo que había comprobado la economía experimental, y ahora la psicología evolutiva viene a decir además, claro, somos así en esencia cooperadores, y hemos desarrollado ciertas virtudes también para detectar cooperadores y separarlos de los depredadores. Entonces, por ejemplo, señalan la psicología evolutiva de dónde viene la sonrisa. Los animales no sonríen, sin embargo los seres humanos sí. Bueno, la sonrisa sería un gesto que lleva a una persona a enviar una señal de cooperación. Si uno ve venir a alguien al frente y ve que se sonríe, lo toma como un buen gesto, un gesto de cooperación. Si el otro hace un gesto amenazante, es todo lo contrario. Es más, dicen que como la sonrisa es fácilmente copiable, uno puede hacer una sonrisa falsa fácilmente, y es lo que hacen los políticos todo el tiempo. Si ustedes se ponen a ver, los políticos se la pasan sonriendo todo el tiempo. ¿Por qué tienen que sonreír? Bueno, no, es eso, están enviando una señal que llega ahí a algo muy adentro de nuestro cerebro. Dice que la risa se desarrolla porque es más difícil de falsificar la risa que la sonrisa. Uno se da cuenta cuando es una risa falsa. Y que tenemos nosotros adentro un módulo ahí que nos sirve para detectar a primera vista quién es cooperador de quién no es cooperador. Y a uno le pasa cuando de pronto conoce a una persona y enseguida se hace un panorama rápidamente, después, por supuesto que lo puede cambiar, pero rápidamente uno se hace un panorama de si esta persona es confiable o no es confiable. Y eso es de fundamental importancia en un mundo en el cual la cooperación social florecía si nos encontrábamos con cooperadores en vez de encontrarnos con depredadores. Bueno, en fin, da para muchísimo. Todo esto es enorme, estas áreas. El punto que a mí me interesó es que todas ellas terminan confirmando la posibilidad de soluciones voluntarias y cooperativas a los problemas sociales que enfrentamos. Muchas veces, y en la teoría económica, son descartadas, señalando, no, el mercado no puede, o la acción voluntaria no puede resolver esto, el Estado tiene que hacerlo. Y acá las teorías estas están señalando, no, cuidado, que las soluciones voluntarias y cooperativas son posibles. Yo no digo que vayan a ocurrir, pero son posibles. Por ejemplo, ya que ustedes están involucrados ahí con la educación, fíjense que normalmente hay un argumento que dice, no, pero el mercado no va a proveer educación, por lo tanto el Estado, ¿por qué el Estado se tiene que hacer cargo de la educación? ¿Acaso el mercado no puede proveer educación? Bueno, la vemos por todas partes. No solamente la vemos, bueno, pero solamente para los que pueden pagarla, pero no para los pobres, y ahí aparece, como decía Antonio, James Tully, este investigador inglés, que un día se metió en un barrio marginal de Lagos, en Nigeria, y en el medio de ese barrio empezó a encontrar escuelas privadas, precisamente por el fracaso de las escuelas públicas. Entonces no es una cuestión de que el mercado voluntariamente no se pueden proveer. Sí se proveen. Entonces el problema es otro, el problema es distinto. Es decir, las soluciones esas son factibles, no hay que descartarlas de plano, como suele ocurrir ahora en muchos aspectos en la academia también, no, diciendo, no, eso no es posible, eso no va a ocurrir, por lo tanto, lo único que podemos discutir es políticas públicas, y eso se filtra luego a la población o en general, que cada vez que nos enfrentamos con un problema, lo único que hacemos, lo primero que hacemos es mirar al Estado a ver qué va a hacer, en vez de preguntarnos qué vamos a hacer nosotros para resolver un problema que estemos enfrentando. Bueno, pero ya hablé demasiado por acá, y estaría bueno pasar a algunos comentarios y preguntas, así que acá voy a parar.
Y acá, bueno, gracias a Ricardo por el mensaje que me pone acá en el chat, por las conferencias ahí en YouTube. Y bueno, yo ahí a disposición de ustedes. Adelante, José. ¿Cómo hacemos? A ver, quién quiera hacer Mira, no te imaginas lo feliz que me hace que hayas hecho todo ese paseo y hayas llegado además a ese comentario sobre la educación. Nosotros realmente estamos dedicados a ver cómo logramos convencer a los venezolanos que la mejor opción cuando vayamos a reconstruir el país, que va a ser pronto, la mejor opción es dejar que el mercado se salga, que el Estado se salga de la educación, que regule lo mínimo y que más bien haya un libre mercado, que podamos entonces más bien cambiar esa prestación directa por en todo caso algún subsidio a la demanda, porque esos cheques escolares podrían resolverlo. Lo que no hemos conseguido en esta investigación, Martín, es que lo que se consiguió Tuli allá en Ghana, en la India, en Nigeria, en Kenia y después en Sudán, también está pasando en Venezuela. Hay un mercado bastante grande de educación privada para pobres, que cobran matrículas de $5, algunas por debajo, $2. Dentro de la pobreza en que está Venezuela actualmente y el colapso total de la educación pública, eso está pasando en Venezuela. En las zonas más pobres, los papás prefieren llevar a sus hijos a los colegios privados que están compitiendo en las situaciones, bueno, de ese extremo en que estamos todos. Porque los niños salen mejor allí, o por lo menos eso es lo que dicen los papás. Entonces, ahí estamos en un sistema, y lo hemos visto y lo estamos investigando y tenemos cantidad de casos. Y lo que vemos allí es que de cooperación voluntaria, los empresarios, muchos de ellos tienen fines de lucro, otros también se mantienen gracias a la caridad, no están perjudicando para nada, sino al contrario, prestando ese servicio que el Estado no lo presta, básicamente por la falla del Estado que tú también explicas. Y bueno, esa es una evidencia que tenemos allí. Yo quisiera que tú explicaras muy brevemente, obviamente que brevemente, por qué falla esos colegios públicos. Es de esperarse esto, ¿por qué? El audio. El audio, ok. No tienes audio todavía, Marta. Ahí estoy. No, vale, no lo vale, podía sacar. Vale. Bueno, la diferencia entre la escuela pública y la privada claramente tiene que ver con la diferencia de incentivos. En general, en términos de incentivos en el sector privado y en el sector público. En el sector privado, la compensación es una compensación atada a resultados. Es decir, poniéndolo un ejemplo muy simple, siempre decimos que la compensación en el mercado es como uno hace correr al burro, o le cuelga una zanahoria por delante o le pega con un garrote por detrás. La zanahoria por delante es el atractivo de las ganancias y el garrote por detrás es el castigo de las pérdidas. Eso es muy fuerte en el mercado. Ahora, en el Estado, inevitablemente eso es muchísimo más débil. Los funcionarios públicos no son compensados por resultados, sino que más bien, por ejemplo, y sobre todo en el sistema educativo, las maestras, los directores van mejorando sus ingresos por el paso de los años, pero no porque sean más eficientes en lo que hacen. Entonces no es de extrañar de que veamos un grado de eficiencia mucho menor. Además de que los sistemas públicos terminan siendo
cooptados o raptados, digamos, por los sindicatos. Entonces terminan siendo sistemas que en realidad generan condiciones más pensando en los sindicatos o en los que trabajan allí que en los alumnos. Y si los alumnos están aprendiendo o no. Entonces lo que nos encontramos es que tienen no sé, cantidad de licencias por esto, licencias por aquello, hay una enorme cantidad de maestros que definitivamente no están enfrente de los alumnos enseñando, no hay un vínculo entre cuánto han enseñado y cuál va a ser su compensación en definitiva, y entonces obviamente su eficiencia es menor. En cambio, en el caso de incluso de esas pequeñas escuelas que tú mencionas, el que organiza eso va a resultados. Ahí y los resultados se los tienen que dar los padres de los alumnos. Es decir, los padres de los alumnos tienen que estar contentos respecto de cómo va avanzando su hijo en el conocimiento. Y eso es lo único, en definitiva, que importa. Entonces, el grado de eficiencia es muy diferente, ¿no? Lo que yo creo que ustedes tienen que hacer con eso, que completando, digamos, el esfuerzo que ha hecho Tuli ya, es investigar muy bien y presentar esos casos para mostrar claramente, porque normalmente la opinión que predomina en nuestros países respecto de ese caso en particular es que, sí, la educación privada está bien, pero la educación privada es para los ricos, no para los pobres. Y precisamente lo que prueba Tuli es todo lo contrario, de que hay una enorme cantidad de educación privada para pobres. Entonces, yo creo que mostrando eso ya se haría un gran logro, porque la gente ahí va a ver, no, fíjate que es posible que efectivamente haya escuelas privadas y que son mejores, además, que las escuelas públicas. Mira, además de eso, Martín, si sacamos cuenta cuánto se gasta en ese sistema público estatizado, son montos enormes. Estas escuelas funcionan mejor con muchísimo menos, bueno, como te decía, hay algunas que son menos de $1 al mes por muchacho, con lo que incluso hasta sería beneficioso desde el punto de vista económico, pero lo peor que tiene este sistema estatizado no solamente es eso, la ineficiencia, sino es el adoctrinamiento. O sea, que es algo que por eso es que esto se llama viernes de disrupción. Sí, exacto. Es verdad lo que tú dices, ¿no? Una de las primeras banderas creo que tiene que ser el hecho de eliminar el currículum común, digamos, el contenido común establecido por el Ministerio de Educación, ¿no? Y dar libertad para que las escuelas experimenten con distintos tipos de contenidos y presenten alternativas a los padres en última instancia, ¿no? Así que sí, eso creo que es muy importante. Mira, Valentina tenía una pregunta que te iba a hacer, porque ella está metida durísimo a leer sobre naturaleza humana. Vamos. Sí, pero bueno, mi pregunta ahí iba más asociada a lo jurídico, porque pareciera, o al menos es mi impresión, que en el mundo de la ciencia económica hay cada vez más acuerdos sobre, no solamente dentro de la ciencia económica, sino la opinión pública en general. Valoramos el mercado, empezamos a entender más su impacto, su relevancia y cómo nos ha beneficiado. Incluso Steven Pinker tiene un libro increíble con datos que el dato muestra contundentemente cómo la violencia ha disminuido, cómo nuestra calidad de vida, la esperanza de vida, son tantos los beneficios del mercado que la opinión pública, los ciudadanos en general, ya comprendemos cada vez más su importancia y lo valoramos más. Pero cuando volteamos a ver el mundo jurídico, creo que todavía está muy oscuro. Creo que tendemos a apelar al constructivismo, al esencialismo platónico, al blank slate que usted nos mencionaba cuando hablaba de la psicología evolutiva. Y mi pregunta en este sentido es, ¿cuál debería ser el rol más oportuno, idóneo del derecho frente a la libertad individual, frente a este orden espontáneo, este orden sin plan característico de
sistemas complejos. Sí, bueno, la pregunta es, la verdad que difícil para mí. Yo creo que lo que hay que, en fin, ¿qué es lo que diría, lo que entonces, por un lado, los abogados deberían tratar de aprender más de economía para ver cómo funcionan los mercados, porque normalmente si no tienen una tendencia, esa tendencia positivista que mencionas, o reglamentarista, de que ante cada problema que se enfrenta la sociedad, se resuelve con algún tipo de reglamentación, de ley, un decreto, algo así, ¿no? Y entonces no se ve la alternativa de las soluciones que la misma sociedad genera. Incluso no se ve tampoco el conjunto de normas que nosotros llamaríamos, si ustedes quieren, informales, que guían también la conducta de la gente. Yo creo que sería muy importante llamar la atención a los abogados de que su función es establecer ciertas reglas básicas y generales, pero no estar regulando cada movimiento de la población, porque eso es algo imposible. De la misma forma que es imposible planificar la economía, tampoco es posible andar reglamentando cada acto, cada movimiento que las personas tengan. El juego de la cooperación en la sociedad es algo que se va dando espontáneamente, que va generando incluso sus propias normas, y en todo caso hay que aprender de ellas, no buscar diseñarlas, ¿no? Yo creo que hay una educación hacia los estudiantes de Derecho que es muy, muy positivista, muy de que si hay un problema lo resolvemos con algún tipo de norma. Parece ese dicho de que para el que tiene, para quien tiene como única herramienta un martillo, todo problema que se encuentra parece un clavo, ¿no? Porque esa es la única herramienta que parece tener. Entonces yo creo que abriendo la visión a eso, de que hay soluciones de otro tipo, no solamente esas, me parece que sería importante. Y a eso le agregaría también un concepto que es el de, en todo caso, que cuando haya algún tipo de solución necesaria de tipo jurídico, legal, que sea al nivel más bajo posible de la sociedad, de forma tal de que haya una diversidad de experimentos y no todos sean convertidos en conejillos de India. Es decir, por ejemplo, vamos al tema de la educación y a los contenidos de la educación. El Estado determina un contenido en particular. Bueno, si ese contenido está mal, todos se perjudican. Y no sabemos si ese es el mejor contenido u otro. Pero en cambio, si se permite que las escuelas, cada una, por ejemplo, determine cuál va a ser su contenido, bueno, va a haber diversidad. Va a haber mucha diversidad y ahí veremos cuál funciona bien y cuál no funciona tan bien. Ahí lo podremos comprobar. Pero si todas enseñan lo mismo, entonces no hay forma de saberlo. Entonces, promover también esa competencia, llamaría para usar los términos técnicos, competencia de normas también. Bueno, acá en este distrito o en este municipio tienen esta norma, y allá en este otro tienen otra. A ver dónde funcionan mejor las cosas, ¿no? Y entonces eso permitiría un proceso de desarrollo competitivo de normas. Martín, y además que eso es muy fácil de descubrir, porque la gente se iría de un lugar a otro. ¿Qué mejor prueba de que Venezuela y este sistema no funciona cuando se han ido, no sé, 5 o 6 millones? A fin de cuentas estamos de esa manera de mostrarlo. Mira, te vamos a hacer 2 preguntas más. Una es Ricardo Baroni, que lo tengo acá, y luego José Gregorio Contreras. Y lo que me queda es darte las gracias por habernos dedicado esta tarde del viernes. Ricardo. Bueno, muy bien, gracias a usted, un placer.
Puedes hacer la pregunta. ¿Tienes audio? Ahora sí. Bueno, doctor Kraus, un honor, de verdad. Yo soy un gran admirador de, de sus conferencias. De verdad que, como le escribí, he aprendido mucha economía como usted. Mire, yo no sé si valdría la pena que si pudiera hacer una breve recuento de una investigación, no sé si la realizó usted o fue otras personas, en unas favelas de Brasil, donde se consiguieron un sistema de administración de justicia totalmente privado, lo cual sería un perfecto ejemplo de una institución social y que resuelve los problemas con criterios lockeanos, que dicho sea de paso, como usted explica muy bien en esas conferencias, es un duro golpe al teorema de Coase, ¿no? De cómo se deben resolver los principios. Y a su vez sería un perfecto ejemplo de cómo surgen en estos barrios pobrísimos un sistema de administración de justicia sin que un burócrata lo haya clarificado. Eso es un poco la... Sí, muy bien, gracias. Sí, es verdad. Esa es una investigación que hicimos hace unos años. Efectivamente, yo encontré ahí un texto, ay, ¿cómo se llama? De Sousa a Campos, porque se llama, que es, o me estoy equivocando, bueno, es un jurista y filósofo portugués que en realidad es totalmente de izquierda, pero él se metió a investigar las favelas en Brasil y descubrió que había sistemas de resolución de disputas que eran propios de ellos, desarrollados allí, y que tomaban, curiosamente, decisiones basadas en lo que ustedes llamarían tal vez derecho natural, pero no había ningún derecho escrito allí. Nosotros comprobamos lo mismo acá en relación al derecho de propiedad en los barrios marginales, que aquí se llaman villas miseria, le dicen así, pero donde también hay un derecho de propiedad de hecho, que además cumple como norma su origen en un sentido lockeano, es decir, el principio del primer ocupante. El que ocupa un lugar, ese es considerado por lo demás como su legítimo propietario o posesor, y quiere decir que van desarrollando un derecho de propiedad sin, desde ya, tener ningún conocimiento jurídico ni seguir ninguna doctrina jurídica en particular, pero van desarrollando principios básicos de convivencia social, como son específicamente el tema del derecho de propiedad, ¿no? Entonces ahí hay mucho para mostrarle también a los abogados de cómo se van generando las normas. En particular, por ejemplo, nosotros en economía es muy interesante ver cómo se desarrolló todo el derecho comercial en base, por ejemplo, a la merchant law, la lex mercatoria que desarrollaban los mercaderes en la Edad Media, allá en las ferias, donde ustedes se imaginan, no había ningún sistema jurídico interjurisdiccional ahí para resolver disputas entre mercaderes, las resolvían entre ellos. En buena medida, gran parte del derecho comercial internacional actual está basado en esa lex mercatoria que desarrollaron los mercaderes, y bueno, ese es el origen del derecho, es un orden también evolutivo y espontáneo del cual hay mucho para aprender, ¿no? Pero gracias por la pregunta, muy, muy buena. No, gracias a ti, Martín. Mira, José Gregorio. Bueno, muy bien. Tienes al profesor Martín Krause para que le hagas la última pregunta. Ok, muchísimas gracias, profesor Canova. Bien, doctor Krause, usted mencionaba durante toda su exposición que evolutivamente hemos desarrollado cada vez más cooperación social y que esta aumenta cada vez más. Esto es cierto, lo apreciamos así. Entonces, ¿consideraría usted que los derechos humanos, en especial aquellos que llamamos derechos sociales, afectarían negativamente a esta cooperación social, tomando en cuenta que no toman los criterios económicos para su realización, además le imponen al Estado pues deberes que él mismo no debería tener, como ya hablamos del ejemplo de la educación, pero esta vez de la generalidad de los derechos sociales? Bueno, en cierta forma sí, por supuesto, porque parece haber además como una inflación de derechos, ¿no? Y ustedes hablan de derechos de
segunda generación, tercera generación, cuarta generación, y vaya a saber dónde termina eso. Ya estaba por proponer, por ejemplo, el derecho a la fama, según esa frase famosa del artista Andy Warhol, que señalaba de que todos deberíamos tener 15 minutos de fama. Entonces, claro, en cualquier momento va a caer uno que va a proponer que todos tenemos un derecho a la fama también, y así sucesivamente. Bueno, efectivamente esa inflación de derechos a la larga termina generando un mayor tamaño del Estado, porque la figura que tenemos para garantizar el respeto de nuestros derechos es, bueno, el Estado. Entonces, cada nuevo derecho que generamos implica una nueva función del Estado y a su vez un mayor tamaño, lo que implica mayor gasto, mayor impuesto y todo eso una carga sobre las acciones voluntarias y el mercado en última instancia, que se va teniendo una proporción más pequeña o crece la proporción del Estado en relación a la del mercado. Entonces, en ese sentido, sí termina perjudicando la cooperación social voluntaria. Y además, por otro lado, también lo que ocurre es que cuanto más le asignamos esas funciones al Estado, más debilitamos la cooperación social. Por ejemplo, y si ustedes van a ver la historia de Venezuela, van a encontrar lo mismo. A principios del siglo XX, cuando llegaban los inmigrantes, se organizaban en sociedades de ayuda mutua para darse cantidad de servicios sociales. Había una floreciente actividad de beneficencia para ayudarse unos a otros. Pero cuando ingresa el Estado benefactor, entonces está enviando un mensaje, ya no se tiene que ocupar de esto porque ahora me ocupo yo. Entonces eso va debilitando la cooperación voluntaria, porque ahora, claro, por ejemplo, no tenemos que ocuparnos de nuestros padres, porque ahora supuestamente el Estado se va a ocupar de ellos porque tiene un sistema de seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces eso va debilitando la cooperación voluntaria. Martín, no tengo más que darte las gracias por esto, pero te voy a hacer dos preguntas así rápidas. Bueno. Una es, ¿qué libro te estás leyendo ahorita para salir yo a leérmelo también? Y la otra es, ¿qué libro le recomendarías? Bueno, vamos de a una. Al resto. Perdón, ¿la segunda cómo es? No, ¿qué le recomendarías a un Estado de Derecho? Estamos haciendo la investigación de tú. Okay. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué libro le recomendarías a mi equipo? Bueno, pero lo mío es muy particular. En fin, yo ahora estoy leyendo La fábula de las abejas de Bernard de Mandeville, un clásico de 1720 y algo, ¿no? Pero porque es uno de los libros que es un poco el fundamento de ese gran cambio que se dio en lo que llamamos el iluminismo, y me parece súper interesante. Pero de pronto salto de eso a el último libro de Matt Ridley sobre la innovación, por ejemplo, y cómo se innova en el mercado. Así que, en fin, voy teniendo, y muchas veces llevado también por cosas que son necesarias, o sea, quiero o tengo que ver algo con el tema de innovación, por ejemplo, y me pongo a leer eso, ¿no es cierto? Voy viendo también las lecturas según los temas que yo mismo tenga que tratar. Así que, pero si no, la verdad es que también me gusta mucho descansar un poco de todo eso y leer algo de literatura más bien clásica también, ¿no? Así que eso es lo que por ahí va. ¿Y qué libro le recomendarías a todos estos muchachos, te estoy diciendo, abogados, pero que están haciendo esa lectura interdisciplinaria, que quieren cambiar el país a través de la educación? ¿Qué le recomendarías que se leyera? Hay un libro que, bueno, lamentablemente está en inglés, ¿no? Vale. Pero yo lo voy a poner acá en el chat. Es un libro de Harold Berman que se llama Law and Revolution.
y que es sobre el origen de la tradición jurídica de Occidente, como un proceso de desarrollo del derecho de Occidente desde la Edad Media y cómo se va gestando el derecho occidental, digamos, ¿no? A mí me pareció súper interesante, creo que para abogados estaría un muy buen libro. Law and Revolution. No sé que hubiera una traducción, pero habría que buscarla, tal vez. 1.000.000 de gracias, Martín. En verdad que nos ha ayudado muchísimo, nos ha hecho corroborar algunas ideas, nos ha enseñado. Te lo agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Bueno, un Sí, placer. muchísimas Gracias y gracias. que tengan todos un buen fin de semana. Muchísimas gracias, doctor Krause. Vale. Gracias igualmente para usted. Bye. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, amigo. Hasta luego. Adiós. Chau, chau. Adiós. Adiós.